Bueno, es que entonces en esa época al ir por la calle con una bolsa de deportes te ponía como diciendo, "Oh, ¿dónde va este?". Yo me puse al habla con Weider, le dije que había esta revista aquí y que necesitábamos ayuda. Este gimnasio tiene una historia que no tiene ningún otro gimnasio. Que es que no había una mancuerna, no podías comprar una mancuerna porque no existía. La época de Arnold a ti te pilló estando de director en la revista, ¿no? Y yo miraba por entre las cortinas y no sabía si lo que veía era una espalda, un brazo o un muslo. Es que era enorme. Prácticamente yo hablé con los que había, que era Baldo Lois, Salvador Ruiz, que empezaba a destacar, y poco más. Y cuando vine a él había un kiosco cerca y le fui a preguntar, ¿tiene usted Deporte y Salud? Me miró muy raro, se agachó debajo del mostrador y me sacó la revista. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio de Yo Soy Riptile. Hoy estamos con una persona, Enrique, la cual tiene un bagaje bastante importante en el mundo del culturismo y creo que podemos aprender bastante y recordar momentos que muchos ni siquiera hemos vivido, yendo desde editor, director de la revista que tengo aquí, que es de Deporte y Salud, hasta ser el dueño del gimnasio más antiguo de Madrid, ¿no? Entonces, te quería preguntar, para ir desde el principio, ¿cómo fueron tus comienzos en el mundo del entrenamiento? Bueno, pues esto fue un poco de rebote. La verdad es que a mí me ha gustado siempre el deporte, pero nunca pensé dedicarme a esto. Fue una cosa curiosa, ya tenía un negocio de imprenta y a raíz de él había un cliente que teníamos que editó la revista esta, Deporte y Salud, un tal Joaquín Gómez Sainz. Este era un hombre muy fuerte, se ganaba la vida pues un poco como extra y tal, le gustaba mucho el culturismo y tal, y empezó a hacer esta revista cuando cerró otra anterior que estaba en Barcelona, que era Las Pesas. ¿Por qué se cerró? Pues porque era un capítulo del culturismo en España que era muy difícil. Claro, ¿cómo estaba la situación del culturismo en ese momento? Bueno, es que entonces en esa época al ir por la calle con una bolsa de deportes te ponía como diciendo, "Oh, ¿dónde va este? Este es un fantasma" y tal. O sea, prácticamente... ¿De qué año estamos hablando para contextualizar? Pues estamos hablando en la época, pues sería sobre el 70, 68, 70. Prácticamente no hacía deporte casi nadie, absolutamente nadie, y el culturismo menos. El pensar en que un tío saliera a posar con un bañador cortito y tal y cual era una cosa como de narcisistas o gente rara, en una palabra. Y entonces de este hombre, como también la revista no funcionaba, no se vendía, porque no había publicidad para meterla, como son las revistas hoy en día se mantienen todas de publicidad, pues no pagaba esta empresa. Yo fui a verle, le dije, oye, pues mira, no podemos hacerla más, pues es una pena porque es un deporte. Y entonces me lo pensé yo, como me gustaba mucho el deporte, pues le dije, bueno, pues podemos hacer una cosa, yo financio la revista y tú llevas la parte técnica. Y entonces fue cuando me metí un poco al tema ese de culturismo. Yo lo que había hecho más bien era lucha grecorromana y tal, y nunca me dediqué realmente al culturismo porque lo veía un sacrificio enorme. O sea, que la gente se piensa que esto es cosa de comer y cantar, pero es dedicarte todo el día a tu cuerpo, o sea, eso está claro. Una vida muy metódica y de mucho trabajo. Sobre todo antiguamente, porque era a base de un esfuerzo de comidas, de llevar unos regímenes, o sea, dedicarte a vivir para esto. Hoy en día la cosa ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho también en cuanto a la información que se maneja, sí que es cierto que, claro, estamos hablando que ni siquiera estaba socialmente ni bien visto ni tampoco se conocía, menos se iba a entender cómo poder optimizarlo, ¿no? De la mejor forma, a lo mejor como sí que a día de hoy se intenta cada vez más potenciar ese lado. Claro. No, antiguamente prácticamente no tenías nada, absolutamente nada para tomar. Tomabas carne y poca cosa más. ¿Entiendes? Yo me acuerdo una vez que quedé con un
culturista, que era de Sevilla, tal Gallostra, me parece que fue, y le invité a comer, y cuál fue mi sorpresa, me dijo, no, un sitio donde se coma carne y tal. Y entonces, pues en este caso era el Chotis en Madrid, en la Cava Baja, ¿no? Y porque te ponían un plato ardiendo y un trozo de carne, pero buena carne, ¿me entiendes? Y nada, pues dije, pues este es el mejor sitio. Y pasé un trago muy raro, porque lo que hacía este hombre era cortaba la carne, se lo metía en la boca, masticaba, se tiraba media hora masticando y sacaba luego lo que quedaba de la carne, porque claro, lo que quería es sacar el jugo para su trabajo muscular. O sea, que pasé un rato raro porque la gente miraba como diciendo, bueno, porque fue un plato que estaba con carne y luego era todo estropajo. Los restos, ¿no? Así se hacía realmente entonces, o sea, era un sacrificio total. Claro, ya le sumas eso, la desinformación. Justo antes te contaba que hemos Porque estado no hablando había un poco. nada, o sea, aquí en España prácticamente esto estaba dejado. Luego ya, con el tiempo, con la revista, empezaron a hacer, empezó un tal Dino Camerlenco, que tenía un gimnasio que se dedicaba un poco al culturismo y es el que empezó a entrenar a más gente y a hacer muchos concursos en su propio gimnasio, porque no había sitios, ¿comprendes? Entonces no se podía decir que ibas a hacer un concurso de culturismo, porque parecía raro. Lo que se hacía era un campeonato de fuerza, pero empezaban a haber poses. Claro, ya empezaban las poses, ¿no? Porque por lo que he estado informándome, claro, al principio las poses era algo que no se hacía directamente. Estaban este campeonato más de fuerzas, pues lo que viene a ser la halterofilia, ¿no? Pero que poco a poco se fue uniendo el culturismo, entendiéndose ya como culto al cuerpo y enseñarte esta ganancia que he tenido a través de pues un doble bíceps, espalda, muscular y todas estas poses. De hecho, en aquella época la halterofilia decía que el culturismo era una porquería, o sea, que eso nada, que eso no servía para nada. Cosa que a la larga cambiaron de opinión, porque la halterofilia era fuerza bruta, tirar, arrancada, peso muerto y tal y cual, y no había más. Y cuando empezaron a adaptarse a los sistemas de entrenamiento de culturismo, empezaron a trabajar piernas, espalda, empezaron a trabajar todo, de hecho. Y comprendieron que los temas de culturismo se trabajaba muchísimo mejor, había menos lesiones, y entonces, de hecho, el que empezó a llevar y hizo los primeros diplomas para el tema de culturismo fue un tal Lacava, que era una persona de INEP, ¿comprendes? Y era el que daba las titulaciones, que hizo el primer libro de forma de entrenar con pesas, de una forma distinta como era la halterofilia, que era fuerza bruta, o sea, ahí no había nada de nada. Y aquí ya empezó a hacer un sistema de entrenamiento que se daba a los que querían tener el título de culturismo. Yo le conseguí también, hice la titulación de culturismo por tener porque me gustaba además, o sea que empecé a trabajar un poquito más pesas, pero sin llegar al culturismo. Eso requería mucho tiempo que yo no podía dedicarle. Pero eras consciente sobre todo, ¿no? Porque eso me parece importante, el ser eso, consciente del esfuerzo que implica y si uno está dispuesto o no, porque hay un texto en la revista que me gustó mucho porque era una persona, no recuerdo ahora el nombre, que te comentaba justo esto, el evitar estos delirios de grandeza de, oye, está muy bien el tema del culturismo, pero que no se nos olvide que las bases son conseguir un cuerpo armonioso, un cuerpo estético, un cuerpo saludable y que luego va a haber ciertas genéticas que sí que puedan permitirse el llevarlo a un extremo porque lo van a conseguir, porque tienen esa genética que nosotros no tenemos. Pero evitar y tratar de que pues, las personas más normales, lo más general, es que no vayas a destacar. Pero sí que podemos optar a, pues oye, voy a tener un cuerpo saludable, voy a tener una buena alimentación, un buen descanso y mantener esa figura estética, que es lo que busca en un principio el culturismo. Entonces, claro, creo que a día de hoy se está perdiendo un poco esa visión y se tiende siempre a ir al extremo, lo cual me parece bien, ¿no? Que uno pues tienda a superarse, pero claro,
tocas unos temas que es que ya por genética puede que nunca vayas a llegar. Es complicado. De hecho, está habiendo muchos problemas. Entonces, antes no, realmente todo el que se dedicaba, el chico que empezaba, el chico joven, a ir a un gimnasio porque le gustaba estéticamente estar fuerte, enseguida destacaba, enseguida. Porque realmente yo, el tema este del gimnasio Heracles, que yo tenía mucho contacto con él porque hacía artículos, se metían en la revista y tal y cual, prácticamente el que entraba ahí a entrenar, a los 3 meses o los 4 meses ya empezaba a hacer sus pinitos y hacía un concurso, que este hombre lo que hacía era para promocionarlo, le daba una copita y tal cual, y animaba mucho, pero es que la gente le gustaba. El problema estaba en que no podías ir por la calle presumiendo de brazo porque enseguida te ponían un poco, este está pirado. La crítica, sí. Eso pasaba y pasó durante mucho tiempo. Luego ya empezó la época que empezaron a salir fuera algunos culturistas, como fue Baldoloi, que ganó el campeonato de Sudáfrica, y claro, al venir aquí, verle los chicos y tal, pues entonces empezó a gustar, se animó un poco más. La revista ya lo que hacía todos los meses tenía una sección que eran futuros campeones, nos mandaban fotos de toda España, tenía contacto con casi todos los gimnasios y la verdad era divertidísimo porque veías a la gente entrenando con una barra de hierro, había hecho 2 ruedas con cemento y así entrenaban. Porque es que no había una mancuerna, no podías comprar una mancuerna porque no existían. De hecho, aquí en este gimnasio, yo tengo aquí pues como los anuncios que se veían del hombre fuerte, que se veía con una pesa aquí, que era un palo y 2 bolas gordas, ¿entiendes? No había pesas. O sea, absolutamente nada. De hecho, son las que tienes ahí en la oficina, ¿no? Esas pesas, que están... Sí, son de pesas de hace 80 años. Se hicieron especial para eso, calculando lo que podían pesar y tal. Y es como se funcionaba. No había ni una máquina absolutamente para nada. Era lo más fácil de construir, con 2 hierros, meterte debajo y sobre otro tubo elevar para hacer lo que mierda. Se podía. Eso es. Nada más. Entonces entrenaban normalmente el que quería estar fuerte o quería progresar en esto, entrenaban 3. Porque claro, no había ni apoyaderos para las barras, o sea, eran unos tubos que se ponían a los lados, que se movían, el tío que se ponía en medio a hacer pectoral y 2 para ayudarle a cargar o a llegar al fallo, o sea. Claro, porque no tenías las ayudas que tienes ahora. Ahora, si te quedas abajo de una barra, cuidado. Bueno, pero hoy en día no es tanto el problema. Te metes a hacer pectoral, como está guiado por discos, lo sueltas y fuera. Eso no se podía hacer antes, porque esto no iba guiado por ni nada. Si hacías hombro era, pues eso, ayudándote los 2 para cargar y descargar, porque no te podías quedar solo. No te podías quedar solo porque es que no había ni los topes para, como si dijéramos, para las pesas que estaban al lado de la barra, porque hacías así, se te iban, te daban la vuelta de campana. Entonces lo que había eran bicicletas que realmente para calentar lo que era una rueda y apretabas con un tornillo sobre la rueda esa, sobre la cama, la llanta, para tener más dificultad. Generar esa resistencia. Es así como se hacía. Ahí no te marcaba ni velocidad ni nada. Era una pata atrás sujeta y una rueda de bicicleta. Era una bicicleta, pero quitándole la rueda de atrás con un asiento. Y así es como se funcionaba. Lo que se existía más era la cuerda, para hacer subidas de cuerda, el plinto, el potro. Es como estaban los gimnasios de esa época. Este fue de los primeros que empezó con algo de máquinas que se hicieron, es profeso, para trabajar. Antes de continuar con este gimnasio, que es un bloque que quiero tocar un poco más adelante, todo el tema de la evolución y demás que ya hemos estado hablando, quiero seguir con la parte más profesional en nivel de la revista. Claro, nos has contado, tú empiezas con la revista, entras, apuestas
por ella porque es algo pues, que te gusta, a lo mejor no sé si ya te llegaba a apasionar el mundo del culturismo, pero ¿cómo es toda esa evolución desde que entras hasta que pues, haces las secciones de futuras promesas, de que consigues ver más allá de España, de abrir mundo, de esa conexión después con la IFBB, con los hermanos Weider? ¿Cómo es todo ese proceso desde que consigues ser el director de la revista? Bueno, realmente lo que se trataba entonces era promocionar un poco el culturismo, pero estábamos muy corto porque no había culturistas aquí, entonces prácticamente yo hablé con los que había, que era Baldo Lois, Salvador Ruiz, que empezaba a destacar, y poco más. Entonces, lo que hacían ellos era hacer tablas de gimnasia en el gimnasio, yo mandaba al fotógrafo, se hacían fotos para meterlo en la revista y poco a poco se fue promocionando. Llegó un momento que, claro, pues era como un poco aburrida, teníamos que salir fuera, ¿no? Yo me puse al habla con Weider, le dije que había esta revista aquí y que necesitábamos ayuda en el aspecto de que no podíamos pagar a un Arnold, que empezaba Arnold en esa época, para que nos dejara fotografiar. Claro, no había presupuesto, o sea, estabas con lo... Nada. He visto que no había publicidad, ¿no? Tirabais de, como has contado aquí en la propia revista, queridos socios, si nos queréis apoyar, mandadnos 200 pesetas para poder continuar con esto, ¿no? Al final... Bueno, no se les pedía dinero porque realmente nunca se pidió dinero aquí. Lo único que se pedía es que se suscribieran a la revista. Ese pequeño apoyo, tanto ético como... O sea, pero no fue suficiente, no había forma. Afortunadamente aguantamos un poquito más debido a que la colaboración de Ben Weider fue perfecta en el aspecto de que dijo que me mandaba la revista, que ellos editaban allí, y que yo podía copiarlo, todo lo que quisiera de la revista sin ningún coste. Fíjate. Entonces busqué aquí a un tal Eduardo Franco, que le gustaba el culturismo sin ser culturista, sabía muy bien inglés y todo este lío y tal, y entonces él empezó a meter artículos y empezó a tomar un auge en la revista, sobre todo a los que hacían culturismo aquí en España, de ver a estas figuras y dar su forma de entrenamiento y tal y cual. Pero desgraciadamente tampoco era una cantidad para que se pudieran vender muchas revistas. Sí, pero que ya abrió esas miras, ¿no? Sí, cerró esa frontera que estaba solo cerrada aquí en el país, sino que, claro, ¿cómo es el ponerte en contacto con los Weider? Porque son figuras, son eminencias, son hitos que gracias a ellos el culturismo está donde está. Entonces, ¿cómo es eso? Pues nada, eso fue un tal Pardo Hidalgo, que era de los primeros que estaba aquí, que estaba en Málaga, y este hombre era como secretario de la IFBB aquí en Madrid. Se metía por todos los lados, el tío era una persona que le gustaba, lo vivía y buscaba un poco de notoriedad en este tema, y se puso, era el que se dirigía a Weider. Y entonces, entre que yo ya hablé con Weider por carta de si había una ayuda y informar que era una revista que efectivamente que en España nos estaba costando mucho trabajarla y sacarla a la venta, y fue cuando él ya me mandó un diploma autorizándome a sacar todo el tema del culturismo. Y bueno, se movió un poquito más, pero difícil, no había forma de sacarla, costaba mucho dinero. Yo perdí mucho dinero con esta revista que nunca se me agradeció, pero creo que fui el único que perdí bastantes miles de pesetas en aquella época, porque, vamos, comento un detalle, uno de los grandes almacenes que yo tenía contacto por otros negocios, le ofrecí para ayuda, porque estuve buscando todos los medios para seguir manteniéndola, decirle, mira, yo lo que hago es regalo la contraportada a color un mes y otro mes la pagáis. ¿Y cuál fue la sorpresa cuando me dice este señor de estos grandes almacenes? No, ahí ni se te ocurre anunciarnos. Ya, eso es un poco raro, ese tipo de revistas y tal. Yo me quedé asustado y dije, pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Esto es inaudito, ¿no?
El tío no se le ve nada, o sea, está haciendo una pose, ¿qué va a hacerlo? ¿Con camiseta y con un pantalón hasta las rodillas? Esto es absurdo. Tal es así que le dije, bueno, mira, sois unos retardados, así el deporte va en España, pero ellos, claro, al decirle eso, como dicen, pues esto no es deporte. Y así fue. De hecho, yo cogí este gimnasio también y cuando vine a él había un kiosco cerca y le fui a preguntar, ¿tiene usted deporte y salud? Me miró muy raro, se agachó debajo del mostrador y me sacó la revista. Y digo, ¿qué pasa? ¿No la tiene usted aquí fuera? Hombre, es que esto aquí fuera pasan niños y lo ven. Y, oiga, pues soy yo el director de la revista y el propietario. Usted me ve a mí raro o tal igual. No, hombre, no. Lo que pasa es que... Y así fue, o sea, estoy hablando de lo que era el tema del culturismo en esa época. Luego, afortunadamente, ha ido cambiando más a más. Ya Salvador empezó a salir fuera de España, pero nunca se le pensó que podía llegar a tanto y fue uno de los mejores culturistas de entonces. Para mí es de los mejores que ha habido de una forma natural. Ya ha fallecido, como también ha fallecido Baldoloy. Yo creo que de esa época quedamos muy poquitos. Yo ya tengo 81, o sea que de esa época, no sé, han ido muriendo casi todos, pero por edad. Porque la verdad es un tipo de deporte que entonces, aunque estaba mal visto, porque decían, todos los que veían un tipo de esto en la revista con estas proporciones, decían, uy, esto a los 30 años no llegan. Y yo siempre dije que era una gran estupidez. Yo decía, oiga, es que cualquier chaval joven sale un fin de semana y entre lo que se mete fumar y de copas, se mata más que una persona de estas que no tienen problemas de ese. A las 10 de la noche agotados, no beben alcohol, no toman grasa, no toman de esto. De hecho, yo en toda esa época que estuve, no murió nadie. De hecho, el propio Joe Weider hizo unas predicciones que me he apuntado un par de ellas, porque claro, él ya predijo muchas cosas, las cuales eran, por ejemplo, que el incremento de las enfermedades físicas y mentales obligará al mundo a reconocer la importancia del ejercicio y actividades deportivas. También te decía que el culturismo será la forma básica del ejercicio sistemático, llegando a considerarse como una de las mejores formas de medicina preventiva, o incluso también que el culturismo salvará a las civilizaciones de sus propios excesos. Entonces, ya estamos hablando de que hace esta cantidad de años te estaba diciendo lo que a día de hoy ya se ha comprobado, pero todavía hay gente que sigue sin mantener esa actividad física, que sigue sin verlo, de ser consciente y decir, tienes razón. Entonces, ¿qué opinas de la evolución que ha habido en este sentido en cuanto a la mentalidad y la relación con el entrenamiento y que haya gente que todavía no ha decidido empezar? Bueno, es que es problemático. Yo veo que el culturismo es dedicarte una vida a ello. No es una cosa que te puedas decir, yo soy médico y voy a hacer culturismo. Va a emplear las técnicas de culturismo porque es el que es cómo funciona, ni más ni menos. Pero no va a vivir de ello y entonces no lo considera como un deporte, bajo ningún concepto, porque es un culto al cuerpo. Y entonces no entra en la mente de una persona. Y luego esto motivado a los problemas que está viendo de que ahora sale uno en 4 vídeos bestial y otro que lo ve a los 3 meses quiere estar más bestial que él y al otro más bestial. Y entonces eso está dando problemas que todos lo sabemos. Entonces no le hace mucho favor al culturismo, como es lógico, porque la gente sigue pensando que te puede pasar algo por ir a esos excesos. Totalmente. Pero eso no tiene nada que ver, eso ya es cada persona. El culturismo practican millones de personas y a lo mejor
Hay uno que se pasa, pero no se pasa porque le afecte el culturismo, sino porque genéticamente a lo mejor no está preparado para ello. Y entonces, en todo deporte, como está viendo en todo, hay que ayudarse con algo. Y eso es lógico. Lo que pasa es que tú, a lo mejor, tu hígado, tus riñones no están preparados para ese tipo de competición. Si quieres llevarlo a ese extremo, te puedes jugar la vida. Pero no. Por eso no pasaba antes, porque no había tanto problema con las tomas de anabolizantes, ni con ciclos, ni con nada de esto. No existían, y entonces no había problema, era un poco más de esfuerzo. De hecho, cuando salió Arnold, pues estuvo ganando el Mister Olympia muchos años. No ahora, es que ahora sale uno y al otro año salen 2 más, y al otro salen 3 más, pero pasa en cualquier tipo de deporte, ¿eh? Yo soy jugador de golf y cuando estaba Tiger Woods, él ganaba todo. Y hoy por hoy ya no es que no gane él, porque ya por edad pues, ha cambiado su sistema de juego y tal, pero es que ahora sale cada torneo uno. Ese ya no haga más y sale el otro, y ahora sale el otro. O sea, es todo tipo de deporte. Entonces, el culturismo para mí la ventaja que tiene es te moldea todo el cuerpo y no todos pueden llegar a ser algo en culturismo. Está claro, ahí lo que hablábamos antes, va a estar de por medio la genética, la cual no podemos meter mano y modificarla a nuestro antojo. Efectivamente. Entonces, afortunadamente salen más porque ahora se practica más. Es que antes no lo practicaban nada más que 3. Y es como decías, el cálculo de probabilidades. Pues si son 10, sale 1. Si son 500, pues sale 5. Eso es. Como decías, que a la que entrenaba un poquito uno, ya destacaba, ¿no? Eso a día de hoy, tú puedes ir a gimnasios y, claro, a lo mejor una persona normal de un gimnasio a día de hoy podría ser muy competente hace 50 años, pero claro, las cosas evolucionan, ¿no? Entonces, te iba a preguntar, que has nombrado a Arnold otra vez. Claro, la época de Arnold a ti te pilló estando de director en la revista, ¿no? ¿Cómo viviste toda esa revolución que creó Arnold Schwarzenegger en el culturismo? Bueno, aquí en España se vivió poco, porque aquí no había concursos. Aquí había un tal Paco Arce, que era un mecenas un poco del culturismo, que es el que empezó a traer gente aquí para exhibiciones. Y era el único que podía permitirse el lujo, porque Arnold no hizo aquí ninguna exhibición. Este empezó con un tal Serge Nubret, que era uno de los que en esa época, que era un negro que tenía un cuerpo esbelto y tal, y entonces le trajo para acá y trajo una colección de culturistas, pero se hizo solo ese concurso, no se hizo más, porque costaba mucho dinero traerlos, es una cosa lógica. Y prácticamente lo que sí sirvió pues es para que la gente viera este tipo de personas. Yo me acuerdo que fui a verle y estaba en el patio de butacas y antes de salir había uno que estaba entre las cortinas y tal, y claro, era asombroso la gente que venía. Yo había ido a muchos concursos de aquí, a los gimnasios y tal, y no había visto en foto. Y yo miraba por entre las cortinas y no sabía si lo que veía era una espalda, un brazo o un muslo. Es que era enorme, es que eran unas proporciones brutales. Cuando empezó a salir toda esa gente, se llenó lo que era el teatro, y tan solo eran 10, y se llenó todo, eran monstruos, tíos que empezaron a hacer su exhibición, y muy bien. O sea, la verdad es que dio gusto ver a esa gente aquí, in situ, verlos, ¿no? Y animó. Lo que pasa que, claro, fue un día solo de exhibición. Y nada más, tengo el detalle que se hizo el preconcurso aquí, en este gimnasio, y me daba las gracias Ben Weider, ¿me entiendes? No sé si vino el hermano él, ya no lo recuerdo bien exacto, yo creo que era el hermano que ya tenía bigote, y entonces me daba las gracias por haber cedido el gimnasio, porque era un sábado, esta se iba a hacer el domingo, y me daba las gracias por haber cerrado el gimnasio el sábado para hacer
la preselección. Le dije, no se preocupe, si esto está cerrado los sábados. Y entonces se echaba las manos a la cabeza como un gimnasio en España estaba cerrado un sábado. Claro, fíjate, venían ya con la mentalidad de América. La mentalidad, quiero decir, este tipo de lo que era entonces, el mérito que tenía un chaval que se ponía a hacer culturismo cuando tenía todo en contra. Tenía todo en contra porque le miraban mal, o sea, que era un sacrificio. Eso fue gente, una época muy dura para el culturismo. Y esa es la anécdota, me decía, pero ¿cómo que está cerrado? Dice, y la gente de la casa, porque este gimnasio está dentro de 2 edificios, y dije, no, si no baja nadie. Y se volvió a echar otra vez las manos a la cabeza, como dice, pero no baja nadie. Digo, no, me parece que baja uno de toda la casa. Y yo, como no entendía el inglés, me traducía y me decía que en Estados Unidos, un gimnasio como este, dentro de estas 2 casas, no recibía gente de la calle, que estaba cogido ya siempre. Fíjate. Y yo decía, pues aquí no baja nadie. Y aquí se cierra sábados y domingos, se echaban las manos a la cabeza. Era otra mentalidad. Era otra mentalidad. Y claro, cuando veías esas proporciones de gente con lo que había aquí, pues la verdad era digno de admirar que los de aquí siguieran trabajando. Luego ya empezó a salir bastante culturista, Jaime Gallostra, José del Hierro. En la parte del sur había mucho, porque se tendía a ello, ¿no? Más horas de sol, gustan más los cuerpos y tal. Y en Madrid realmente se transmitía pues como a 2 barrios, que era un poco, pues lo hacía la gente en barrios un poco más marginales, que había mucho. O sea, en la parte de Vallecas, Paseo de Extremadura y todo esto, que eran barrios más populares, había mucha gente que lo practicaba. Sin embargo, aquí el centro de Madrid, la parte de Moncloa y todo esto, no. De hecho, yo este gimnasio lo cogí debido a que el dueño que lo tenía me llamó porque compró la revista y quería poner un anuncio porque no funcionaba mucho para ver si se animaba más y tal. Y bueno, pues yo por ser legal, ya digo que no entraba publicidad y encima, para una vez que me entraba, pues le dije, hombre, ¿dónde está el gimnasio? Hay poca venta de revistas, porque a mí el distribuidor me decía en qué zona se vendía. Digo, y en esa zona, oiga, no se venden muchas. O sea, ¿qué quiere que le diga? No va a tener usted muchas ventajas al anunciarse aquí. De acuerdo, de hecho me acuerdo que me parece que le cobraba 15.000 pesetas, que eran 15.000 pesetas por media página en blanco y negro, pero era un dinero entonces. Hay que pensar que la revista se vendía por 25 pesetas. ¿Comprende? Y entonces es que el que lo llevaba esto, que era de la Federación de Halterofilia, porque aquí estuvo la Federación de Halterofilia en sus inicios, pues me ha dejado tirado y tal. Entonces dije, hombre, pues mire, yo estoy con la idea de coger un gimnasio, siquiera hablamos, y de ahí salió la idea de quedarme con este gimnasio. ¿Y cómo es que te salió esa idea? ¿Cómo es que pasaste de...? Pues porque realmente tenía que estar dependiendo de los gimnasios de alrededor para hacer las rutinas, para hacer esto, y me pareció en su momento que le daba un auge a la revista de tener su propio gimnasio, pues como Weider tenía su propio gimnasio, qué tontería dije yo, no compararme con Weider. O sea, eso era... Pero lo vi interesante, ni más ni menos. Y bueno, al venir aquí, el primero que contraté yo, que era un culturista, que entonces funcionaba aquí bastante, para venir él a promocionar el culturismo. Y esta zona no funcionó de culturistas. Entonces, realmente este chico lo dejó, siguió en su gimnasio, que estaba en Paseo Extremadura, por ahí. Y nada, y yo seguí aquí pues tratando de defenderlo en el aspecto también de lo mismo, porque no había mucho culturismo en la zona. Pero bueno, se empezó con otro tipo de clases y siguió funcionando y así se quedó. Yo ya luego empecé con la revista, que ya me costaba mucho dinero, no podía aguantarlo, y por medio de este
Parto Hidalgo, volví a ponerme en contacto con el que lleva ahora la Federación de Pesas. Me puse al habla con él, íbamos a hacer una sociedad, yo al final no pude porque tenía unos problemas y se lo cedí a él, que es el que lo está ahora, que es el presidente de la Federación de la IFBB en el mundo, ¿me entiendes? Fíjate. Y que tampoco nunca me agradeció el que le dijera, porque Guaider se puso al habla conmigo diciéndome que si yo autorizaba, porque yo tenía la exclusiva de él, y le dije que sí, que adelante. Y la verdad es, fue realmente empezar el boom del culturismo, empezó a funcionar más, empezaron a entrar revistas, y españolas de culturismo no se hizo ninguna, más bien venían revistas de fuera, se traducían y se hacían en español, pero de culturismo aquí, revistas España, con deporte y salud, se acabó, no hubo más. Siguió el culturismo como sigue, ahora ha caído un poquito, volverá otra vez a subir porque yo, como siempre he dicho, la pesa es la madre de todos los deportes y el culturismo se trabaja. Ya lo decía Guaider, esto mismo. Culturismo trabajas todas las partes del cuerpo, realmente como fue un negocio, porque claro, un tío en Estados Unidos que sale como Arnold, ¿qué vamos a decir de Arnold? Multimillonario, ¿comprende? Hay pocos. Pero también hay pocos que saben verlo, porque claro, la capacidad que tuvo Guaider de tener esta visión, que es algo que refleja muy bien la peli de Bigger, que trata de su biografía, y refleja eso, el cómo pudo tener una visión de sé que esto tiene este potencial y va a llegar a este punto, cuando la gente veía los dibujos que hacía y se llevaba las manos a la cabeza, como la señora del kiosco que me contabas, y ver años después cómo ha evolucionado todo y en el punto que está a día de hoy, y lo mismo con Arnold, cómo fue capaz de poner el ojo y decir, voy a apostar por ti porque sé que puedes llegar lejos y, bueno, nada que decir de quién es Arnold a día de hoy. Sí, no. Ben Guaider tuvo una visión porque es que empezó a comercializar toda la proteína, todo lo que había. De hecho, yo aquí en España, por medio de él, fue la primera proteína que se vendió en España, la traje yo. Que conseguí una licencia de importación, que era muy difícil, era la época que estaba España estaba cerrada, y tan solo por medio de un socio que había aquí, me consiguió una licencia y traje 100.000 pesetas en proteína. Pero fue otro fracaso, también me volvió a costar dinero. ¿Por qué me costó? Pues porque al pasar aquí la aduana se quedaron con la mitad, un producto de cada uno. Traía dos, porque la licencia era muy corta y Guaider tenía una cantidad de productos que para traer solo dos de cada me hubiera gastado 1.000.000 de pesetas. Entonces traje lo más básico, la proteína, un 84%, 4 cositas de nada. Y entonces resulta que de la otra mitad que me dejaban sacar, de la mitad de los productos que me quedaron en la aduana, en la otra mitad tenía que hacer toda la traducción de todas las etiquetas en español, si no se podía vender. O sea, una ruina total, porque no se vendió. Qué pena, fíjate. Se vendió entre los que éramos de aquí, pero no llegué ni a cubrir las 100.000 pesetas que costó. Entonces tuvo mucha gracia porque al hablar con Guaider le digo, pues mire, es que no se vende, es que la licencia de 100.000 pesetas no me da para nada, o sea que es que no puedo ni distribuir, ni decir, bueno, pues voy a vender aquí. No se podía, estaba cerrado totalmente, era la época de Franco y cara al exterior estábamos cerrados, y sobre todo en Estados Unidos, pues menos, no se podía importar nada. Y Guaider me dijo, hombre, pues vamos a hacer una cosa, yo estoy mandando sacos de proteína a España, a Madrid. Le voy a mandar una carta y uno de los sacos, que se lo den a usted, un saco de 25 kilos de proteína al 84%. Lo cuento esto porque es curioso,
cuando fui yo a esta casa, que estaba por ahí en Embajadores, veo que es un edificio y pone Industrias Cárnicas. Pero, joder, digo, ¿cómo cuidan aquí a los animales? Tendrán un gimnasio y toman la proteína para ponerse fuerte. Nada, compré mis 25 kilos, se trajo al gimnasio, lo metíamos en bolsitas, ¿entiendes? Que yo decía, bueno, como nos vean meter a cuchara esto y tal, nos van a llevar a la cárcel, porque esto no se puede hacer así. Pero bueno, tratábamos de hacerlo con más higiene posible, ¿no? Y hacíamos un kilito, lo cerrábamos y lo vendíamos. Total, que a la tercera vez que fui a comprar, porque sí, se empezaba a vender, era una proteína y te daba... funcionaba, la verdad. Y ya le pregunto al que me atendía, digo, oye, por cierto, ¿les cuidáis así a los cerdos? ¿Les dais proteína y tal? Dice, no, que va. Dice, lo que pasa es que para hacer el chorizo, el lomo y tal, en el balde, que se echan todas las cosas y tal, echamos el saco de... Y en la etiqueta pone proteína al 84%. Así es como se empezó a comercializar un poco más la proteína aquí en España. Yo luego lo dejé y entonces fue que la persona que yo me iba a asociar con ella era Santonja. Su éxito fue al estar ya el meterse en esto, que pudo importar, porque este señor era químico y aquí hacía él proteína, pero bueno, al asociarse él con Weider ya pudo importar toda la proteína de allí y ya era otra época, ¿no? Y yo, bueno, ya, como quien dice, me separé del culturismo. O sea, yo soy de la época más antigua, de cuando hubo más problemas económicamente, y me costó mucho dinero, que nunca lo recuperé, porque con el que yo al principio le cogí que no me pagaba la impresión de la revista, este era un tarambana, se desapareció, se marchó, tuve que ir a buscarle a Málaga, porque el distribuidor aquí se estaba gastando el dinero, ya que este no aparecía por ningún lado, bueno, un desastre. Y entonces costaba mucho dinero el hacerlo. Luego vino el problema de cuando la crisis primera del petróleo, el papel subió a unos precios imposibles y nada, había que poner la revista casi a 100 pesetas y no se iba a haber vendido nada. De hecho, cuando ya se puso Santonja con Weider, realmente él sí trajo, me parece que trajo una revista o algo, pero se traía, era de Estados Unidos. O sea, no se hizo ninguna revista aquí ya en España, ni creo que haya ahora, no lo sé, no estoy muy al tanto, pero yo creo que en España de culturismo... También es cierto que no es lo mismo ahora con cómo está todo digitalizado. Revistas habrá miles por internet. Claro, es que es otra época. Sí. No es lo mismo que ibas al kiosco y la podías encontrar, o bueno, si rebuscabas en este caso. Es totalmente distinto. Es que era una época que no... El deporte aquí, nada, absolutamente nada. Bueno, era la época de Blume, que fue un gimnasta importante, que luego tuvo la desgracia que murió y entonces se paró, pero fue cuando funcionó. En halterofilia fuimos importantes en su época. Importante, de hecho aquí estaba la federación, aquí estaba Jacinto Molina, que fue uno de los halterofílicos mejores en España, y luego salieron otros, luego ya se marchó de aquí la federación a lo que era el Palacio de los Deportes de Madrid, que ahí ya cogieron su delegación, y todo estaba muy mal, porque yo quise seguir aquí con entrenamientos de halterofílicos. Pedí ayuda a la Federación de Halterofilia y la Federación de Halterofilia no daba un duro, porque no había subvención para deporte. Y halterofilia era de los que más, tenían en esa época casi 100 millones de pesetas, pero más bien se gastaban en competición, más que en los halterofílicos. Prácticamente se tenían que pagar ellos en los desplazamientos, o sea, no había nada. El que tenía el gimnasio era árbitro. Y realmente cuando ya la federación ya la montaron en el Palacio de los Deportes, lo llevaron ellos directamente. Y nada, entonces el deporte en España nunca ha funcionado.
en una escala como Estados Unidos, ¿no? Ya. Vamos, yo sigo ahora que después de 45 años que tengo este gimnasio casi, si viniera otra vez Weider le diría, pues oiga, llevo aquí 45 años y de las dos casas no baja nadie. Sigue sin venir nadie. Quiere decirse que el deporte aquí en España no tiene un gran futuro. Yo siempre dije que un deporte que se le carga el 21% de IVA no puede progresar, porque se considera un lujo. Y esto no es un lujo, esto es una forma de vida con todos sus matices, el que quiera dedicarse al culturismo, el que quiera dedicarse a cuidarse el cuerpo, pero aquí es otra mentalidad. O sea, o es el culturismo o te quieres dedicar al cuerpo. Y te vuelven a decir, ¿cómo pierdes el tiempo en cuidar el cuerpo? Pero ¿cómo perder el tiempo? Si es vida. Si somos nuestro cuerpo, o sea... Y además es que la musculación es fundamental. Exacto. Si estamos viviendo más años, como los huesos no estén apoyados con músculo, estás en silla de ruedas. Y ya se puede ver tu caso mismamente. Bueno, pues esto lo dice... 81 años que yo me acuerdo la primera vez que vine a hacer unas fotos y demás para hacer un vídeo y yo recuerdo estar haciendo las fotos y de repente me giro y verte a ti con las mancuernas haciendo un remo. Y decir, es que pongamos de media a las personas de 81 años, no te hacen esto. Y fíjate cómo yo creo que de aquí a unos años es cuando más importancia se le va a dar porque, claro, a día de hoy se ha visto la evolución hasta cierto punto, no hasta estos que estamos viendo ahora. Entonces, cuando las personas que han entrenado toda la vida tengan 80 años, 90 años y se vea que tienen una calidad mucho mayor que las que no entrenan, va a ser ahí cuando yo creo que hagamos un pequeño cambio de chip como sociedad y digamos, oye, démosle la importancia que se merece si es que queremos tener una buena calidad de vida. Pero sí es que es fundamental. Yo, que el gobierno trataría de promocionarlo esto, no cargarle con el 21% de IVA, porque es que la persona que hace este tipo de deporte, y digo, y lo afirmo, en tema de fuerza, ahorra dinero a la seguridad social, pero de una manera Exacto. brutal. Y a una empresa también. La actitud que te da el tener una musculatura en el cuerpo es fundamental. Para todo, para tu trabajo, para vivir más, para el ahorro en la seguridad social, que dice que da también problemas, porque tiene una lesión. Bueno, pues una lesión en una rodilla te mandan una cremita y fuera. El que tiene un problema de hígado, pues no ha hecho en su vida, pues está hecho una porquería, o de corazón, supone unos miles de millones de pesetas. Totalmente de acuerdo. Y son brutales, entonces trata de ayudar a este tipo de negocio que no le ayudas. Cuesta mucho mirar el largo plazo. A la gente le cuesta mucho el hecho de asumir que un entrenamiento hoy te va a salvar de un problema mañana. Sí. ¿Qué pasa? Que como no son capaces de verlo, pues no les da por promocionar esto. Entonces, pero es absurdo. Pero que no interesa, ¿eh? En España el deporte interesa al fútbol. Y entonces el fútbol es más cómodo ver un partido de fútbol en una barra de bar con una copa o en tu casa tumbado. Totalmente. Y entonces tampoco les interesa que haya otra promoción. Eso está más claro que el agua. Y no dejan que ningún deporte funcione más. ¿Por qué? Porque esto es un sacrificio. El decir, oiga, vaya usted a un gimnasio, no es estar con una copa viendo a tres correr y comentar con, mira ¿qué tal? No, vienes a trabajar un poco tu cuerpo, pero es el que te va a sustentar a lo largo de tu vida. De hecho, se ha demostrado que una persona con 100 años le dan unas pesitas de medio kilo y el músculo funciona. Por lo tanto, es efectivo y hay que promocionarlo más, o si no, todos en silla de ruedas. O como yo hablaba con un médico y me dijo la tontería, un socio de aquí, dice, nada, pero entonces ya no hay problema, porque con la realidad virtual le pondrán 3 tornillos y se mueve y tal. Digo, o sea, un Robocop. Es lo que me quiere decir, venga, hombre, por favor. Y me quería decir, nada, ¿para qué el deporte? Si ya es el Robocop. Entonces, aquí el deporte se ve como negocio, o empiezan a hacerte las carreras estas por todo Madrid,
que eso es un destrozapiernas. Sí, luego podemos entrar en eso, que hay otras disciplinas que más que salud, que te la dan por un lado, es cierto, el tema del running en este caso, el correr, totalmente de acuerdo, te da salud a nivel aeróbico, pero claro, luego, oye, mira las rodillas Bueno, de si las personas podemos que... hablar, yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque el aeróbico lo que hace es quemarte masa muscular. Entonces no estoy en contra de él, pero como un complemento, pero no como una base. El aeróbico está bien. Estoy de acuerdo. Me parece Pero muy bien es la palabra, que el complemento. la pesa te lo puede dar aeróbico. Hoy hay sistemas, hay máquinas en las cuales tú puedes hacer series repetitivas, tus pulsaciones de reposo están subiendo y entras en zona aeróbica. La zona aeróbica se calcula con arreglo a tu edad si trabajas al 80, al 90, al 95%. Y no por eso tienes que estar en un asfalto machacándote las rodillas. Estoy de acuerdo. Y venga a machacártela. Que volvamos a la misma, si te gusta hacer ese deporte, practica pesas. Practica pesas. Que ese impacto no sea contra un hueso, sino sea contra un músculo que te está sujetando. Eso es. Y mismamente, y si quieres practicar en este caso el deporte del atletismo, correr, lo que sea, practica pesas también, claro, porque te generará una evolución paralelamente que te va a potenciar también ese lado. Es como decíamos antes, es la base de todos los deportes. La pesa es la madre de todos los deportes. Y hoy en día hasta lo hacen los golfistas, que antes en la vida han pensado un golfista a coger una pesa. Pues hoy en día han comprobado, tiene su inconveniente, que se están poniendo tan fuertes que o amplían los campos de largo o nos vamos a salir de los campos. No, pero todos están practicando pesas. O sea, la pesa es la madre de todos los deportes. Y a un golfista no le dice que se ponga a hacer un maratón. ¿Me entiendes? Ni a otro que juegue a tenis haga un maratón. ¿Me entiendes? La gente tiene que trabajar con pesas. Y entre ellos el culturismo, yo creo que fundó unas bases, hizo unos estudios, mecánicamente te hace trabajar todo el cuerpo y te ayuda mucho. Te ayuda mucho. Y además es divertido. O sea, que... Llevándonos la conversación a otro tema, quiero tocar el bloque de ya este gimnasio. Una vez pues nos has contado, ¿no? Con la revista decides comprar el gimnasio, pasar a ser dueño para potenciar pues, tema de entrenamientos y demás. Pero más moviéndonos a la parte de la industria de gimnasio, empiezas, es el más antiguo de Madrid, no habría mucha competencia, poco a poco empiezan a aparecer más gimnasios y llegamos a 2024, donde, como ya hemos hablado, tienes gimnasios low cost, cadenas de gimnasios que por una mensualidad de 30 euros al mes te dan una cantidad de máquinas, de pesos libres, de instalaciones absurdas, con ciertos pros, pero también ciertos contras. ¿Cómo vives toda esta evolución? Pues hombre, realmente para un gimnasio hoy pequeño han cerrado casi todos. No puedes funcionar. No puede funcionar porque los gimnasios grandes ahora se basan en coger unas instalaciones muy grandes con el fin de que la gente lo vea y dice, hombre, aquí esto está fenómeno y tal. Pero resulta que a un gimnasio viene la gente a la misma hora. De hecho, vas como quien dice a un gimnasio loco, a ver al gimnasio y es a las 8 de la tarde y tal, y siempre te ponen pegas para verlos. O tienen los clásicos que tienes un cristal y estás viendo a la gente ahí corriendo en mitad de la calle, como si dijéramos, ¿no? Se están cogiendo locales que son sótanos total con aire acondicionado, que vamos, no es forma de hacer deporte con un aire acondicionado. Eso es antinatura, ¿eh? No un gimnasio como era este, como es, un gimnasio con 5 metros de altura, ventanales, y para hacer deporte, ni más ni menos. Entonces, este tipo de gimnasios son cadenas. En unos ganan, en otros pierden y van funcionando en este tipo. ¿Cómo funcionan? Pues hombre, yo tengo mi idea de cómo funciona, pero no lo voy a decir aquí, como es lógico. Pero hace mucho daño. Ha hecho daño en el aspecto de que tirando los precios en esa cantidad hemos dejado en los gimnasios tener
alguien que esté vigilando, que te esté poniendo rutinas, que te esté ayudando, porque no hay forma de poder ya pagarlo. Entonces se está yendo a estos gimnasios, o bien tienes puesta una televisión haciendo una clase, o te dan una pequeña rutina y tú funcionas y haces lo que puedes. Casi el 70% de la gente que lo está haciendo lo hace mal. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque también ahora la norma es coger por internet y contratar a un profesor que te mande una rutina que para todos es la misma. O sea, que no es que se piense que cada una... Él ni te ve ni tú le ves a él. Entonces yo veo a mucha gente que lo está haciendo aquí y lo está haciendo mal. Entonces, ¿por qué? Porque no sabe. Entonces, ¿mal en qué aspecto? Porque, oye, pues si está haciendo tríceps, está con los brazos subiendo y bajando y así no se hace tríceps. Y estás haciendo hombro, lo estás haciendo por delante y resulta que le tienes que decir, no, mira la foto que va por detrás, porque hombro también tienes atrás, adelante y a los lados. Entonces, se está desvirtuando mucho el tema, pero por lo menos se hace algo más de deporte, pero no funciona el deporte. Vuelvo a decir la misma, después de 45 años yo estoy en este gimnasio y de las dos casas no baja nadie. Se coge, pues, ¿cuándo funcionó en España el deporte? Pues con el anuncio del Danone, Cuerpos Danone. Fíjate. Es cuando hubo un boom en los gimnasios, yo lo noté aquí. Yo tenía clases cada hora. Fue un boom, eso es lo que funcionó, ¿entiendes? Y hoy por hoy, pues, no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque es como un hobby o una novedad. Me voy a apuntar al gimnasio. De hecho, hay chistes que te dicen, jo, me apunté al gimnasio hace 3 meses y todavía no he ido a verlo. O sea, es como funciona. Lamentablemente, hay veces que es real. Es que es así, y es que no hay. Entonces, al haber ya tantos gimnasios, se distribuye tanto la gente que al final no subsistimos. Los gimnasios pequeños no subsisten porque no puedes aguantarlo. El gimnasio tiene muchos gastos, tienes que abrir de 8 de la mañana a 11 de la noche, entonces eso requiere mucho. Claro, es que ya entran muchos factores. Tienes que competir en horario. Tienes que competir en clases colectivas, como nombrabas antes, competir en maquinaria, competir en entrenadores, en monitores, gente que pueda echarle una mano a la persona que no sabe cómo hacer un ejercicio, que lo está haciendo mal. Entonces, claro, debe ser duro eso mismo, que tengas a 5 minutos un gimnasio, el cual por un precio menor o por una mensualidad, una cuota menor, te estén dando algo que tú no estás siendo capaz, o al menos de esa forma. Entonces, supongo que en este caso el objetivo será aportar un valor diferencial, ¿no? El ser capaz de, pues mira, yo personalmente lo que pensaba de este gimnasio, que te lo dije, es, este gimnasio tiene una historia que no tiene ningún otro gimnasio. Tú entras a este gimnasio, y yo me acuerdo la primera vez, es el ambiente, es el olor, Se siente un gimnasio de verdad, un gimnasio antiguo, un gimnasio de la old school, un gimnasio el cual se puede entrenar de verdad y ha pasado por hitos, como ya nos has contado, una preselección antes de un campeonato, de una exhibición, sí. Y eso no te lo puede contar ningún otro. No. Pero el problema viene de que no hay gente para venir a los gimnasios. No hay gente o no saben, o esa gente no sabe que está este gimnasio. Porque ahí yo creo que también entra mucho el tema del marketing. La gente, volvemos a la misma, hay muchos gimnasios, efectivamente, pero también hay mucha gente. El problema está en que la gente no practica gimnasio, no viene a los gimnasios. Si dijéramos yo en esta zona habrá 10 gimnasios, pero también hay 1 millón de personas. Vuelvo a la misma, yo estoy en esta casa, hay 150 vecinos, si me bajaran los 150, yo no tendría problema. El problema que hay es que vienen socios, se apunta un mes y al otro mes no paga. Entonces, ¿cómo funcionan los COS?
te venden el artículo 3 meses para luego darte de baja difícil y tal, y así se van bandeando, se van funcionando y bueno, van tirando, cubriéndose unos con otros. Pero cuando es un gimnasio pequeño, la falta de gente. Porque si la gente hiciera gimnasia, a mí me buscaría, porque estaríamos todos llenos. Exacto. El tema está en que la gente viene un mes, nada, llega Semana Santa, no pago gimnasio porque me voy. Llegan las vacaciones, yo no pago gimnasio porque me voy. Cosa que no pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos la gente va a su gimnasio y paga su gimnasio todos los meses. La gente que está yendo a una universidad sigue pagando un canon todos los años a la universidad para que sigan unas instalaciones que se llenan todos los fines de semana y tienen canchas de baloncesto y de balonmano más grandes que la NBA. Pero es que se llenan todos los sábados y domingos. Si tu padre hace culturismo, el hijo hace culturismo. Y tu padre hace karate y lleva a su hija a hacer karate. Y aquí, sin embargo, no hay cultura de ningún tipo, absolutamente de ningún tipo. Entonces, es asalto de mata. Un mes funcionas, otro mes te quedas sin clientes. Hay más meses malos que buenos. Entonces, a mí sí me pregunta la gente, ¿cómo aguantas aquí? Pues, ¿por qué me he hecho a ello? Y bueno, estoy dando un servicio y como me gusta el deporte, lo hago yo y mientras pueda mantenerlo, que no me cueste dinero, pues me permito el lujo de tener un gimnasio de 300 metros para mí solo, ni más ni menos. Pienso que el futuro en esto, para salir de esa falta de clientela, es ir al entrenamiento personal. El entrenamiento personal es el que nos salvaría a los gimnasios pequeños, pero que ya no quedan, ¿entiendes? Y es la única forma de ir trabajando un poco este tipo de gimnasio. Funcionará ese, de entrenamiento personal. ¿Por qué? Pues porque una atención directa, pero claro, eso cuesta dinero, no es barato. Claro, Al pero no ser barato, no podrás tampoco, pero bueno, posiblemente te ayude a un cambio distinto, a decir, si esto lo dedicas a un entrenamiento personal, que tienes 10 clientes en el día, organizas tus horarios, lo demás cierras y no tienes que estar 14 horas. Sí, también yo creo que caro, barato, no creo que sea correcto, sino ser consciente del valor. Porque volvemos a lo mismo de antes. Yo estoy seguro de que las personas no son conscientes de lo importante que es mantener una actividad física. Tú vienes al gimnasio y te va a dar una base a nivel de salud, a nivel de lo que decías también, de sentirte bien, de esa mentalidad que te aporta el gimnasio, ya no solo a nivel físico, sino mental. Es incluso más importante todavía, porque te hace encarar la vida de otra forma. Entonces, claro, a una persona le dices un precio, te dice eso es caro, pero es que probablemente no sea consciente de todo el valor que tiene, porque si fuesen conscientes, yo estoy seguro que pagarían muchísimo más. Lo que pasa es que cuesta mucho ver ese medio-largo plazo. Entonces, es el chip. Exacto. Tú dices, es que tengo que ir a un sitio y encima que me hacen trabajar tengo que pagar. Entonces, no ¿qué mensaje le darías a estas personas, ya encarando el final, sobre todo a estas personas jóvenes, ¿no? Que son las que poco a poco empiezan a ir más con todas las redes sociales, con todo este movimiento que está habiendo en torno al culturismo y al gimnasio? ¿Qué mensaje le darías para empezar y por qué deberían empezar? Pues hombre, el empezar a hacer deportes, porque siendo joven debes de hacer deportes porque te gusta, es una parte que te puede animar. Lo único que hay que buscar es el deporte que te guste, el cual te haga seguir enganchado a él. Y la segunda parte sería, no lo dejes. Tienes que seguir haciendo ese deporte. A toda costa, crearte un chip en tu cabeza que te diga a las 7 de la tarde o a las 8 o a las 10 de la mañana tengo que ir a hacerme una hora o hora y media de deporte. No marcarte metas, sino hacer ese deporte, que las metas te las vas a ir marcando tú solo porque
te va a ir animando cada vez a más. Si tú te pones a hacer hoy abdominales y solo haces 2, mañana vas a pensar, joder, no voy a poder, pero si mañana haces 3 y al otro haces 5, llega un momento que haces los 15 y es que te lo va a pedir el cuerpo que puedas hacer 20. Ahí empiezas ya a hacer ese ejercicio. Y no dejarlo. Aquí la meta está en que no lo dejes, que no por circunstancias de, pues me he casado, ya no hago deporte, pues ya no hago deporte. Pues, este es el pequeño problema. No que haya muchos gimnasios, porque si todos hiciéramos gimnasia, tendríamos que tener 3 veces más gimnasios, porque no cogeríamos. Eso es así. Exacto. Es la mentalidad que te creen de pequeño y que el Estado promocione esto más, que no lo promociona para nada. Volvemos a decir lo mismo, nos carga el 21% de IVA, que es un recargo que nos ha hecho el gimnasio, que no lo paga nadie, o por lo menos que diga que se le descuenta en la declaración de la renta, ese 21% que nos ayudaría. Es un impuesto que es carísimo aquí, porque esto es hacer deporte. Yo no, cuando viene alguien le doy un bolígrafo, le doy una rueda, le doy esto, entonces me parece bien el IVA, pero es que aquí el IVA es un poco decir, un gimnasio sencillo como es este, que en un gimnasio pues si hay masajes, si hay rayos UVA, si... Bueno, pues entonces eso es otro tipo de artículo de lujo, pero es que el hacer deporte es lo básico. de este tipo, precisamente, porque yo no encierro el deporte en correr o en hacer burradas, que no vas a poder mantenerlo en el tiempo. Eso está claro. Tú no vas a poder jugar al tenis con 80 años. Si no tienes una base de fuerza, porque te vas a destrozar las caderas, ni vas a hacer karate con 80 años, porque no vas a poder levantar la pierna. Pero sí vas a coger una pesa y vas a meterte en una máquina que hay de todo tipo hoy en día para que te ayude a hacer ese esfuerzo y ese músculo le hagas trabajar. Es muy importante. Yo noto aquí con la gente que tiene problemas en la artrosis, en las rodillas y tal, que el correr le hace polvo. Mientras que sentarse en una máquina de extensión de cuádriceps está reforzando los músculos, quiere decirse que cuando se pone de pie esos huesos no chocan, porque hay un músculo que le sujeta. Entonces es la base fundamental. Si quieres vivir más, tienes que pensar, o estás en silla de ruedas o estás andando. Yo lo digo por mí, yo tengo 81 años y me subo una escalera a 5 metros de altura. Hombre, ¿pero por qué me subo? Porque tengo fuerza para agarrarme a esas escaleras. Porque has hecho el trabajo estos años. Hombre, pues si tuviera 81 y me subo a esa escalera y no he hecho nada, me mato en el 4.º escalón. Probablemente. Porque me da un mareo y me voy abajo. Que ahora también me lo puede dar, pero tienes un brazo para agachar. Claro, está esa masa muscular que no estaría. Yo hace poco, muy poco aquí, hay testigos, me caí desde aquella esquina, desde arriba del todo, una escalera de espaldas. Hostia. Y era un sábado, entró la gente, ¿qué te ha pasado y tal? Dije, pues no lo sé. Digo, si me quitáis el mueble que tengo encima, os lo digo. Pues se me había caído un mueble que hay ahí lleno de pesas, de mancuernas pequeñas, encima, que se rompió, que lo tengo ahí fuera. Me quitaron el mueble porque yo sabía que estaba bien, pero esta pierna la tenía doblada mal. Me levanté, me puse de pie y dije, nada, estoy nuevo, no pasa nada. Seguir a lo vuestro, quité todas las pesas que estaban por aquí, revuelto, agarré, volví a quitar el mueble, que es lo que tenía que haber hecho en este caso, puse la escalera, acabé de hacerlo y me bajé y aquí sigo. Fíjate. Entonces, eso quiere decirse que tienes fuerza. Yo practico ahora el golf, igual, juego con gente les saco al que menos 30 años, porque ya con mi edad no hay torneos de super senior, no juega nadie. Y sigo ganándoles. Sigo ganándoles, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque sigo usando los mismos palos que ellos. ¿Pero por qué? Porque tengo fuerza muscular y puedo tener una fuerza en las manos. Total, yo soy una persona que con la edad que tengo no tengo artrosis en las manos ni nada, porque estás haciendo fuerza. La fuerza es fundamental, que es lo que quiero que transmitir a la gente, Totalmente tanto sea o no sea. Y volviendo al culturismo, a mí me hizo una base, de entonces yo no lo practicaba, yo hacía más bien deportes de lucha, grecorromana y todo esto, de fuerza, he sido una persona fuerte, no he sido muy alto y tengo una corpulencia natural, ¿no? De hecho, hoy por hoy
Sigo teniéndolo, afortunadamente, porque no he tenido ninguna gravedad. Tuve una muy fuerte. Yo preparaba policías y me cayó uno encima y me rompió 2 discos de la espalda. Y estoy sin 2 discos en la espalda. Y hasta el que me operó no se lo creyó. Que yo, ¿cómo podía jugar al golf? Oiga, porque trabajo mis músculos. Tengo la espalda fuerte y sujeta, y eso pasó hace 25 años y sigo jugando al golf. Quiero volver a decir que la fuerza muscular es lo que te va a hacer, que no tiene nada que ver que tengas la mala suerte y tengas una enfermedad que te invalide, un cáncer, Totalmente, cualquier cosa, que eso ya... Pero se ha demostrado que incluso previene muchos tipos de cáncer, ¿eh? También, sí. El deporte es cosas que antes no se creían o que no se sabían, poco a poco se van sabiendo. Pues nada, Enrique, agradecerte yo personalmente todo tu trabajo y tu trayectoria en el culturismo, porque al final, gracias a ti, está el deporte donde está, has aportado tu granito de arena más que muchas otras personas. Entonces quiero ser yo, ya que contabas, ¿no?, que no te he agradecido mucho, yo sí que te quiero agradecer todo el trabajo que has hecho. Pues muchas gracias. Y nada, cuéntale a la gente dónde está el gimnasio, por si alguien quiere venir, le interesa y conocerlo. Bueno, pues es un gimnasio que está aquí en Madrid, está en una zona buena. El gimnasio está en la calle de Guzmán el Bueno, 95, se entra por el portal, es el gimnasio que en su día vinieron a inaugurarlo 2 ministros, porque era un gimnasio monstruo, en esa época un gimnasio privado monstruo, lo hizo el dueño de las casas, que le gustaba mucho el deporte, y aprovechó la zona de detrás de las casas, un patio de manzana enorme que hay, ofreció a la comunidad hacer una piscina, no quisieron, porque hablamos del deporte, no quisieron piscina, entonces montó este gimnasio, que hoy por hoy pues, va a hacer ya 80 años y aquí sigue, y espero que siga mucho más. Seguro yo a lo sí. mejor estaré por aquí, pero en parihuelas, ya no lo sé, porque ya son muchos años. Y bueno, nada, les animo que si alguien quiere venir, pues ya no digo que venga como cliente, sino que venga a conocerlo, porque viva fuera de Madrid, porque el gimnasio comprendo que debe estar cerca de donde vives o donde trabajas. Pero bueno, por ver un gimnasio lo que es distinto a lo que es ahora entrar, máquinas todas seguidas, una detrás de otra. Conocer cultura general del culturismo. 4 metros de altura, sin ventilación y tal. Esto es distinto. Esto es un gimnasio que se hizo en esa época como un señor gimnasio. Tan solo existía en esa fecha, de estas proporciones. Hoy en día, pues a lo mejor se ha quedado pequeño con cara a los gimnasios. Sí, pero es lo que hablábamos antes. Todo va en función a lo que busques y a lo que puedas ofrecer. Ahora se va a buscar un gimnasio grande, aunque no reúna condiciones. Un local grande. Ni más ni menos. Yo sé de varios de aquí por la zona que cada 4 o 5 años los cierra el ayuntamiento porque ni tiene salidas, ni tiene nada. Pero bueno, esto funciona así. Ahora se va de un supermercado que está en una galería comercial abajo del todo, a cerrar la galería y montar un gimnasio. Aire acondicionado y ahí está todo metido y a las horas punta está así. Yo pretendo que no esté así. Entonces prefiero que venga la gente tranquila, entrene y se vaya, y nada más. Pues muy bien, espero que os haya gustado este capítulo. A mí la verdad que me hacía mucha ilusión y me ha gustado mucho. Espero que os haya aportado algún tipo de valor, entretenimiento y demás. Así que nada, espero que lo dicho os haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.